Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero también deciros que soy Pablo, el ponente que han anunciado, ¿no?, que va a hablar ahora, pero vengo con alguien más, con Monse. Monse es una compañera de Frenos y Conjuntos, la empresa que ha aplicado esta solución, este proyecto. Consideramos que era muy interesante. Muchas veces cuando estás ahí escuchando conferencias y presentaciones, pues parece todo como muy idílico, ¿no? Las empresas tendemos a vender realmente la solución, y el poderlo compartir con el cliente, que hable en primera persona y con total sinceridad de cómo ha ido el proyecto, creo que aporta al final mucho realismo y puede ayudaros mucho más a entender cómo ha sido este proyecto, ¿vale? Entonces, sin más, agradecer al Dibu la invitación y, bueno, pues empezamos ya. Si quieres, pasa, tengo yo en algún sitio esto. Vale. Muy rápidamente, ¿quiénes somos? ¿De acuerdo? Y quiénes estamos aquí. Entonces, primero estamos por aquí Exobrain, que es una empresa de Valladolid, ¿vale? Venimos de la industria y nacimos con una idea de consultoría industrial. Hemos evolucionado en los últimos años a una consultoría apoyada en la tecnología. Entonces, al final creemos una buena mezcla de no ser solo tecnológicos en cuanto a que, bueno, tenemos software y podemos aportar soluciones y un análisis tecnológico de los problemas, pero luego tenemos el conocimiento industrial para aplicarlo y entender a nuestros clientes también, pues, las necesidades que realmente tienen desde la industria. Y bueno, vale. Preséntate tú, Monse. Sí, bueno, yo soy Monse y venimos de Frenos y Conjuntos, que es una empresa dedicada a los componentes automovilísticos. Sobre todo nos dedicamos a la fabricación de frenos, de discos de freno. Actualmente contamos con 11 líneas de mecanizado. Y para nosotros lo más importante es que el cliente, todas las exigencias del cliente acaben siendo satisfechas por nuestras líneas de mecanizado. Aquí una cosa importante que ya os podéis hacer a la idea es, al final, el freno es un componente de seguridad del vehículo, con lo cual las exigencias, en este caso de los clientes de frenos, en cuanto a la calidad y a las consideraciones de calidad, son realmente súper estrictas. Eso también es un hándicap a la hora de aplicar muchas veces soluciones que vamos a presentar hoy, de inteligencia artificial, de modelos estadísticos y de análisis avanzado, puesto que muchas veces la confianza que dan, aunque pueda ser alta, es insuficiente en la aplicación industrial, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por una serie de características que os vamos a contar, hemos conseguido un éxito, ¿vale? Os contamos el proyecto, el problema que era, si quieres lo comentas tú. A ver, a nosotros el problema que nos frecuenta, que hemos trabajado con Exobrain, es que cuando nos llega el bruto de los discos de freno, si tiene una fecha de fabricación bastante cercana, pues nos puede resultar difícil para la fabricación. ¿Por qué? Porque a nosotros todas las herramientas que utilizamos tienen una cadencia y esas cadencias se ven afectadas debido a que venga el bruto reciente, cuyos días de maduración sean pocos. Entonces, lo que necesitamos es poder controlar esa cadencia, esa calidad de herramienta para que el disco sea dimensionalmente bueno y no afecten a las dimensiones, sobre todo. Exacto. Sí, aquí lo que es importante, al final también es lo típico, lo habitual que buscamos con la inteligencia artificial es adaptarnos a los cambios del proceso. Es un proceso variable, la materia prima, los discos que entran, a la línea de producción, varía sus condiciones, porque vienen de un proveedor que produce con más o menos fecha, etcétera, llevan más días, llevan menos días, por la razón que sea, y nos afecta a nuestro proceso productivo en calidad, en velocidad, en tiempo de ciclo, etcétera. Lo que pretendemos con estas herramientas es adaptar. O sea, para nosotros en Exobrain utilizamos, cuando hablamos de inteligencia, ¿qué es inteligencia? Es capacidad de adaptación, que el sistema se adapte, que el sistema pues llegue a ser capaz de adaptarse y, sobre todo, lo más rápidamente posible ante todos estos cambios, porque los procesos, pues eso, son cambiantes y eso afecta bastante a la capacidad productiva, a la productividad y definitiva, a la rentabilidad de la línea. Entonces, aquí el objetivo que nos hemos marcado, un poco como comentaba Monse, es, pues, en el caso de los controles de calidad, pues claro, cuando tú tienes una variabilidad muy grande, ¿qué haces? Aumentas controles de calidad para tener todavía más asegurada la calidad de salida, ¿no? Intentas asegurar, casi siempre eres muy conservador y en algunos casos, cuando hay el típico incidente, ¿no?, con un cliente,
te vuelves todavía más conservador y no vuelves para atrás. O sea, la tendencia en las industrias es, lógico, es humano, vamos, el irte protegiendo, porque claro, ya has tenido un problema con un cliente y un problema con un cliente pues es el desastre total, ¿no? El mayor problema que puedas tener en una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretendemos aquí es esto, es decir, un sistema que adapte la calidad a las condiciones, en algunos casos sea más restrictiva, pero también haga el camino inverso, ¿vale? Que en algunos casos, a base de análisis de datos, proponga pues, otros parámetros de calidad mucho más sencillos, con menos tiempo invertido y con menos piezas, ¿vale? Entonces, pues eso, lo que os estamos contando es adaptar esas frecuencias, ¿de acuerdo?, en función de los parámetros que vamos recibiendo de la línea. Pues, ¿qué hicimos y cómo lo hicimos? Aquí, muy sintéticos, queremos contar las 3 etapas, ¿vale? Esta etapa, bueno, tiene la parte de identificación de variables clave. Evidentemente, voy a decir una chorrada, es los que más y mejor controlan y conocen el proceso son ellos. Evidentemente puede venir una consultora, una empresa externa y demás que diga que sabe mucho industria y demás, pero al final, pues es con todos los que hemos estado en fábricas, los que mejor conocen la máquina o el proceso, en muchos casos son los operadores, los ingenieros o sea, entonces hay un trabajo previo de identificar y de caracterizar el proceso, ¿vale? Y el problema. También indicaros una cosa, estos sistemas o estas herramientas o estos proyectos son un complemento a la resolución de problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Tú cuando tienes un problema te enfrentas, como siempre, a un problema, intentando buscar las causas y muchos problemas se solucionan con ese análisis tan sencillo de, oye, buscar las causas, buscar las soluciones y ya está. Lo digo porque muchas veces también podemos caer en intentar aplicar esto a todo. Es decir, oye, no, tengo un problema, vamos a aplicar inteligencia artificial. No todo problema, parece también una chorrada, pero bueno, es también una tendencia que muchas veces, como tienes la solución, casi lo aplicas a todo, ¿no? Si tengo un martillo, parece que todos los problemas son clavos, ¿no? Y le das a todo con... A ver, no. También parece una chorrada, pero es verdad que son cosas que no se hacen, y es primero el problema, y dentro del problema habrá una batería de soluciones, una de ellas es esta, y a veces funciona bien y es aplicable, pero otras veces es con cosas mucho más sencillas, una reingeniería, un cambio de diseño de la máquina, se resuelve el problema. O sea, que tampoco caigamos, ¿no?, en esta un poco euforia de la fábrica 4.0, de las tecnologías 4.0, tenemos ese riesgo, ¿no?, de estar siempre mirando ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si quieres vamos a comentar algo de este proceso, vamos, de la parte de análisis de variables. Lo que hicimos en fábrica fue primero una prueba industrial en la que, con ayuda de Exobrain, pues sacamos todos los datos de todas las dimensiones que tiene el disco que nosotros somos capaces de medir, que son casi todas, para poder detallar cuáles son las que nos tiran más para atrás, es decir, los que nos causan más rechazo, que es nosotros lo más importante que tenemos en fábrica, el tiempo y el rechazo que tenemos de discos. Entonces, al final, pues eso, nosotros sí que sabemos cuáles son las dimensiones que pueden ser las más complicadas y las que nos tiran más discos para atrás. Y junto con Exobrain hemos sacado otras variables que también pueden resultar... Aquí hay 2 peculiaridades muy interesantes y es, una, la posibilidad con el cliente, que no todos los clientes, también es lógico, están dispuestos a hacer una prueba industrial donde aquí lo que se hizo es el operador no toca la máquina. Vamos a poner las piezas, vamos a meter las piezas y vamos a ver cómo evoluciona el proceso, porque si no estás metiendo una nueva variable, que es que el operador, hay unos que tocan más, otros que tocan menos, otros que lo ajustan antes, otros que lo ajustan después. Entonces, si quitas esa variable y vemos cómo se comporta el proceso en las variables que nos interesaban, pues o confirmamos o descartamos que esas variables tienen influencia. Aquí también es muy importante, como decíamos antes, ellos son los que más saben, pero muchas veces intuyen cosas que las tienen que confirmar los datos, ¿no? Siempre que los días son tal, siempre que sube esto, baja esto. A ver qué dicen los datos, porque hay veces, en la mayoría de los casos, hombre, no son sorpresas gigantes, pero sí que hay cosas, por ejemplo, lo que decía Monse, nuevas variables que ellos no tenían en cuenta ni habían planteado, oye, se han metido en la prueba industrial. Y la prueba industrial para nosotros ha sido un diferencial realmente en llegar a un modelo, en identificar bien esas variables que son las verdaderas que afectan al problema, ¿vale? Otra peculiaridad muy buena de este proyecto y que también marca un poco la idea o hacia dónde debe de trabajar desde nuestro punto de vista la industria 4.0. En el caso de esta línea hay una etapa de control de calidad que analiza el 100% de las piezas. El 100% dimensional de las piezas, no todas las dimensiones, pero las dimensiones más relevantes.
Eso es un salto, es decir, si tenemos sistemas que sean capaces de tener algún tipo de control sobre las piezas, evidentemente no destructivo y que no tengas que andarlas en línea, vamos, del 100%, la posibilidad de éxito en estos análisis de datos, porque tienes muchos más datos, porque tienes el 100% de la población, etcétera, pues lógicamente se incrementa, ¿de acuerdo? La siguiente etapa, pues lo que estamos diciendo, ¿no? El fijar criterios de optimización. Aquí tenemos ya datos, tenemos una prueba industrial, tenemos unas variables, tenemos ya cómo se comportan estas variables, tenemos un histórico de esas variables, ¿de acuerdo? Y ya podemos fijar un diseño, digamos, de dónde están los parámetros a controlar y qué criterios vamos a tener para que esa herramienta funcione. No sé si quieres comentar aquí alguna cosilla. Vamos. Sí, nada, lo he hecho en el proyecto simplemente pues que cuando esas variables se van de madre, salta un aviso al operador que te dice, bueno, pues reduce estas cadencias de estas herramientas o baja cuchillas y baja parámetros. Y al final es así como hemos conseguido, pues hablando de otra vez, disminuir el rechazo por estas causas. Otra de las cosas también que muchas veces es muy sencillo y es una etapa como muy sencilla y ya supone una mejora sin liarse mucho más, es la integración de información. Una de las cosas que no tenía esta línea era que el dato, por ejemplo, de entrada del bruto, que viene etiquetado y se leía y tiene una serie de días de curación, pues bueno, sí, se guardaba, pero no estaba disponible al operador, digamos, de una forma visual de decir, oye, este bruto es muy fresco o este bruto es muy viejo, y empezar a tener una idea de qué puede ocurrir en la línea, ¿de acuerdo? Entonces, la integración de datos, muchas veces, aquí estamos en este proyecto hemos integrado datos logísticos de proveedor, ¿no? De características de un proveedor, luego de línea, ¿vale? Determinados parámetros de las máquinas, de control de calidad, del sistema de control de calidad, que almacena esos datos también. Entonces, todo esto, al final, es lo que ya te da un salto. Es decir, y es una de las cosas también que en este proyecto se pretendía. Es decir, probar la integración de información, la integración de los datos, probarla, porque es donde también muchas veces hay una gran dificultad y aún no has empezado el proyecto, aún no has empezado el análisis. Necesitas datos y no los tienes disponibles o fácilmente integrables, ¿vale? Y luego ya, pues lo que decíamos, fuimos ya a una implementación pues típica de crear un proyecto piloto, algo pequeño, controlable, y que podamos ver los impactos, ¿de acuerdo? Utilizar eso, tecnologías en tiempo real, por supuesto, para cuanto más rápido podamos tomar decisiones, mucho mejor. Y también una cosa muy importante, hay una etapa de ajuste, es decir, podemos diseñar por los parámetros, etcétera, y los algoritmos nos pueden decir cómo tiene que ser la herramienta, pero luego la realidad hay que ajustarla. Pues la herramienta inicialmente fue muy sensible y entonces avisaba mucho y entonces estábamos cambiando parámetros con demasiada frecuencia y no obteníamos el impacto deseado. Entonces, poco a poco, durante un periodo de tiempo, pues diríamos casi un mes, una cosa así, ¿vale? Pues se fue ajustando hasta que la herramienta, pues eso, respondió de una forma coherente. No sé si aquí quieres añadir alguna cosa más o avanzamos a lecciones aprendidas, si te parece. Y aquí un poco comentar, si quieres tú también, lo que ha supuesto también, ¿no? Sí. Para Freno. A lo que a Freno nos ha gustado mucho también es que hemos sido capaces de implementar una herramienta como esta. Que gracias a Exobrain hemos conseguido pues eso, implementar una integración de una tecnología nueva para nuestras líneas de mecanizado. Luego también, evidentemente, todo esto se hace para que impacte en algo, ¿de acuerdo? Entonces, también desde Freno se tenía muy claro el objetivo que se buscaba. Al final se tiene desde Frenos un modelo de operador 4.0 que viene a ser un operador de sala, no un operador de línea, es decir, no un operador que se dedique solo a una línea o una máquina, no, un operador que sea capaz de poder gestionar varias líneas, que sea capaz de entender cómo funcionan las máquinas, sus fallos y demás. Entonces, estas herramientas son los pasos que estamos dando para que esta herramienta le ayude a eso, a tomar decisiones, le propone y el operador no tiene que estar controlándolo continuamente, sino que de una forma solo cuando es necesario se produce el aviso y el operador tiene que intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, también los controles de calidad se reducen, entonces la parte de mano de obra indirecta, que también es algo que importaba bastante a Frenos y Conjuntos, pues se puede dedicar ya a un análisis más posterior, de análisis de los datos que han ido produciendo y de mejora de las líneas, ¿de acuerdo? Y tener lo que decíamos, una calidad adaptativa, adaptada a cómo va ocurriendo el proceso, ¿vale? Que es también creemos que el gran hito conseguido aquí al final, ¿vale? Supone un ahorro directo en la línea, ¿vale? Y luego también la idea, que también Monse ahora lo va a comentar, es
expandir. Hemos empezado por un piloto, ha funcionado. Contabas que teníais 9 líneas, ¿no? Sí, tenemos 11 líneas, 11. Entonces ahora actualmente este proyecto lo tenemos muy afianzado en una de las líneas y le hemos traspapelado a otra. Y ahí estamos en el proceso de depurar bien los parámetros que necesitamos variar y demás. Y de ser capaces nosotros mismos también de poder llegar y hacerlo en el resto de líneas. Otra de las cosas también que quizá en los proyectos ahora mismo el cliente, en este caso desde un punto de vista como proveedor, busca la autonomía. Es decir, ya también este tipo de soluciones que son muy dependientes de un proveedor, pues creemos que no tienen mucho futuro. Es decir, es verdad que hay cosas que son muy complejas y que quizá es muy difícil que una empresa tenga ese especialista en su plantilla, pero hay otras que sí que se pueden ir replicando porque al final son las mismas líneas, los mismos procesos, con ajustes del modelo en cada caso. Entonces, bueno, pues el buscar la autonomía también es una de las cosas que hemos buscado en este proyecto y que ya está en marcha porque ya está la segunda línea implementándose y la idea es llegar a las 11 líneas de la compañía. Nada, esto es así como a modo de lo que decíamos de la herramienta de mejora continua. Esto es una herramienta más de mejora continua con un piloto, un proyecto y una extensión. ¿Vale? Hacer un piloto, probar la tecnología, probar los errores que pueda dar, los problemas que puedan tener que afloren ahí. También estamos convencidos desde Exobrain que lo que demandan ahora mismo las empresas son proyectos cortos y que den resultados, que veamos cosas relativamente rápido. Los proyectos ya de años y de que, bueno, ya veremos en 2 años montamos algo de herramienta que tal, esto ya no sé, vamos, es muy difícil que se sostenga. Entonces están buscando cosas mucho más ágiles y que, bueno, luego puedan escalar a un proyecto grande a todas las líneas, ¿vale? Y esto es todo, por nuestra parte. Muchas gracias.